¿Quién es ella?, preguntó Alejandro Fuentes a su amigo Mateo, mientras observaba a la mujer que acababa de entrar apresuradamente a la ceremonia. Sus ojos no podían apartarse de la dama de honor que llegaba tarde, con las mejillas sonrojadas por la carrera y algunos mechones de cabello castaño escapando de su peinado. A pesar del evidente apuro, mantenía una elegancia y dignidad que lo dejó sin aliento. «Es Carolina Mendoza, la mejor amiga de Daniela desde la universidad», respondió Mateo con una sonrisa cómplice. «¿Te interesa?». Alejandro no contestó. No podía. En ese preciso instante, Carolina levantó la mirada y sus ojos se encontraron a través del pasillo de la iglesia. Fue como si el tiempo se detuviera. Los invitados, la música, incluso el nervioso novio a su lado, todo desapareció. La conexión fue tan intensa que Alejandro tuvo que recordarse a sí mismo que estaba en la boda de su mejor amigo y que debía concentrarse en su papel de padrino. Pero algo había cambiado en él, algo profundo e inexplicable. La hacienda Los Olivos, a las afueras de la Ciudad de México, resplandecía bajo el sol de septiembre. Alejandro había llegado temprano para apoyar a Mateo en los últimos preparativos. A sus 35 años, el éxito empresarial le había dado todo lo que siempre soñó, excepto compañía. Sus padres habían fallecido cuando era joven y desde entonces el trabajo se convirtió en su único compañero fiel. «Ya es hora», anunció el coordinador de la boda, sacando a Alejandro de sus pensamientos. La ceremonia transcurrió como en cámara lenta. Alejandro cumplió mecánicamente con sus responsabilidades, mientras su mirada buscaba constantemente a Carolina, quien se había colocado junto a la novia después de su apresurada llegada. Terminada la ceremonia, durante la recepción, Alejandro finalmente encontró la oportunidad de acercarse a ella mientras servía una copa de champán. «Llegar tarde tiene sus ventajas», dijo él. «Haces una entrada que nadie olvida». Carolina sonrió, revelando un hoyuelo en su mejilla derecha. «Mi taxi se descompuso a 1 kilómetro de aquí. Tuve que caminar con estos tacones», respondió señalando sus elegantes zapatos. «No recomiendo la experiencia. Soy Alejandro Fuentes, amigo de Mateo desde la primaria. Carolina Mendoza, amiga de Daniela, y evidentemente la peor dama de honor de la historia». La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Carolina le contó sobre sus estudios de arquitectura en el extranjero y su reciente regreso a México. Alejandro compartió anécdotas de sus inicios en el mundo empresarial, cuidadosamente omitiendo los detalles que revelaran su considerable fortuna. «¿Entonces trabajas con tecnología?», preguntó ella, genuinamente interesada. «Tengo una empresa de desarrollo de software», respondió vagamente. «¿Y tú ya encontraste trabajo aquí?». «Empiezo en Arquitectos Asociados la próxima semana. Estoy nerviosa pero emocionada». Las horas pasaron y la conexión entre ellos se fortaleció. Alejandro no recordaba cuándo fue la última vez que había disfrutado tanto una simple conversación. Carolina era inteligente, divertida y auténtica. No parecía impresionada por su apariencia o estatus, algo refrescante para alguien acostumbrado a relaciones superficiales. Finalmente, después de bailar 2 canciones juntos, Alejandro reunió el valor para dar el siguiente paso. «Carolina, me gustaría verte de nuevo. Quizás podríamos…». No logró terminar la frase. Un alboroto se formó en la entrada del salón. Un hombre de traje, visiblemente alterado, se abría paso entre los invitados. «¡Carolina!», gritó el intruso. «¡Tenemos que hablar!». El rostro de Carolina palideció. «¿Vicente? ¿Qué haces aquí? No fuiste invitado». El hombre, ignorando la incomodidad que estaba causando, se acercó a ellos. Su mirada desafiante se posó primero en Alejandro y luego en Carolina. «Necesito hablar contigo. No he dejado de pensar en ti desde que regresaste. Cometí un error al dejarte ir». Los invitados cercanos guardaron silencio, observando la escena con curiosidad mal disimulada. Carolina parecía mortificada. «No es el momento ni el lugar, Vicente», dijo con firmeza, pero en voz baja. «Estás arruinando la boda de mi mejor amiga». «No me iré hasta que me escuches», insistió Vicente tomándola del brazo. «Todavía te amo, Carolina. Quiero que volvamos».
Alejandro dio un paso al frente, listo para intervenir, pero Carolina se soltó con un movimiento decidido. Ya te escuché, pero mi respuesta es no. Por favor, vete ahora. La seguridad de la hacienda apareció para escoltar a Vicente fuera del lugar. Mientras se alejaba, lanzó una última mirada a Carolina. Esto no termina aquí. Sabes que somos el uno para el otro. Cuando finalmente se restableció la calma, el momento mágico entre Alejandro y Carolina se había esfumado. Ella parecía avergonzada y distante. Lo siento mucho por esto, dijo evitando su mirada. Vicente es mi ex. Terminamos hace más de un año. Alejandro asintió, intentando ocultar su decepción. La aparición de Vicente había sembrado la duda. ¿Seguiría Carolina enamorada de su ex? ¿Era prudente involucrarse en lo que parecía ser una relación complicada? No te preocupes, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estas cosas pasan. El resto de la noche transcurrió sin que pudieran recuperar la intimidad de su conversación inicial. Cuando llegó el momento de despedirse, intercambiaron números telefónicos, pero ambos sabían que algo había cambiado. Alejandro abandonó la hacienda con sentimientos encontrados. Por primera vez en años, había conectado profundamente con alguien, solo para ver cómo esa posibilidad se complicaba en cuestión de minutos. Mientras su chofer lo llevaba de regreso a la ciudad, no podía dejar de pensar en los ojos de Carolina y en cómo, por un breve instante, había vislumbrado un futuro diferente al que había planeado para sí mismo. 2 semanas después de la boda, Alejandro no había podido sacarse a Carolina de la cabeza. Sentado en su oficina en el piso 30 de la torre más moderna de Reforma, repasaba mentalmente su encuentro mientras contemplaba el paisaje urbano de la Ciudad de México. «Señor Fuentes, la junta directiva lo espera en la sala de conferencias», anunció su asistente desde la puerta. «Gracias, Laura. Voy en un momento». Tomó su celular y abrió la lista de contactos, deteniéndose una vez más en el nombre de Carolina Mendoza. ¿Cuántas veces había estado a punto de llamarla? La imagen de Vicente irrumpiendo en la boda lo detenía cada vez. No necesitaba complicaciones. Mientras tanto, en su nuevo trabajo, Carolina organizaba los planos de su primer proyecto, mientras sus pensamientos divagaban. «Quizás debería haberlo llamado yo», pensó, recordando la manera en que Alejandro la miraba durante la boda. Pero el incidente con Vicente había sido tan vergonzoso que no se sorprendía de que él hubiera decidido mantener distancia. «Carolina, el jefe quiere verte», dijo una compañera asomándose a su cubículo. «Parece que hay un evento de caridad esta noche y quiere que asistas en representación de la firma». Horas más tarde, Carolina entraba al salón del Hotel St. Regis, luciendo un elegante vestido azul. El evento era una gala benéfica para recaudar fondos para un programa educativo en zonas marginadas. Mientras recorría el salón, su corazón dio un vuelco. Allí estaba Alejandro, rodeado de empresarios, todos pendientes de sus palabras. «Esta noche honramos a uno de los jóvenes empresarios más brillantes de México», anunció el maestro de ceremonias. «Alejandro Fuentes no solo ha revolucionado la industria tecnológica nacional, sino que ha dedicado gran parte de sus recursos a causas sociales». Carolina observó sorprendida. Empresario revolucionario. El Alejandro que había conocido en la boda parecía modesto, casi reservado sobre su ocupación. Ahora entendía por qué. Después de la ceremonia, mientras Carolina conversaba con algunos colegas, sintió una presencia a su espalda. «Parece que ambos tenemos la costumbre de encontrarnos en eventos formales», dijo una voz familiar. Carolina se giró para encontrarse con Alejandro, más atractivo que en su recuerdo, con un traje impecable y una sonrisa genuina. «Felicidades por tu reconocimiento», respondió ella. «Fuiste muy modesto en la boda. No mencionaste que eras... bueno, tú». Alejandro rió, un sonido cálido que la hizo sonreír también. «Prefiero que las personas me conozcan antes que a mi currículum. ¿Me concederías unos minutos? Hay una terraza tranquila donde podríamos hablar». Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, la tensión inicial se disipó rápidamente. «Sobre lo que pasó en la boda», comenzó Carolina. «No tienes que explicar nada. Quiero hacerlo»,
insistió ella. Vicente y yo terminamos hace tiempo. Fue una relación intensa, pero no saludable. Él es un importante desarrollador inmobiliario y no maneja bien el rechazo. Lo que viste fue un berrinche típico de él. Alejandro asintió, visiblemente aliviado. Pensé en llamarte, confesó. Pero después de eso, no estaba seguro si había asuntos pendientes entre ustedes. Los únicos asuntos pendientes que tengo, dijo Carolina con determinación, son los que me gustaría comenzar contigo. Si aún estás interesado, claro. ¿Te parece bien comenzar con una cena mañana? El mes siguiente fue como un sueño para ambos. Cenas en pequeños restaurantes donde nadie molestaba a Alejandro, paseos dominicales por Coyoacán y largas conversaciones hasta la madrugada. Alejandro descubrió en Carolina a una mujer apasionada por la arquitectura social que soñaba con diseñar espacios que mejoraran la vida de las comunidades. Un domingo, Carolina lo invitó a la comida familiar en casa de sus padres en Naucalpan. Alejandro, nervioso como un adolescente, fue recibido por la familia Mendoza con los brazos abiertos. «Mi Carito nos ha hablado mucho de ti», dijo doña Mercedes, la madre de Carolina, mientras le servía un plato rebosante de chiles rellenos. «Ya era hora de que te conociéramos». El padre de Carolina, don Roberto, lo interrogó amablemente sobre negocios mientras los hermanos menores, Sofía y Miguel, lo bombardeaban con preguntas sobre viajes y tecnología. «Tu familia es maravillosa», comentó Alejandro mientras regresaban a la ciudad. «Se siente como un verdadero hogar». Carolina apretó su mano, notando la nostalgia en su voz. «Desde que perdí a mis padres», continuó él, «no había experimentado esa sensación de pertenencia. Pues te aviso que ya te adoptaron. Mi mamá ya está planeando qué cocinar la próxima vez que vayas». La relación florecía, pero no estaba exenta de desafíos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su apartamento, Carolina encontró información sobre un proyecto urbano en el que su firma estaba participando. «Alejandro, ¿Fuentes Tech está compitiendo por el proyecto de renovación del centro histórico?», preguntó cuando él llegó para recogerla. La expresión de Alejandro confirmó sus sospechas. «Es un proyecto importante para ambas empresas», respondió con cautela. «Pero podemos manejar esto profesionalmente, ¿no crees?». «Por supuesto», dijo Carolina, aunque la preocupación persistía. «Es solo que no quiero que nuestra relación personal interfiera con nuestras carreras». «Jamás permitiría eso», aseguró Alejandro besando su frente. «Confía en mí». Esa noche, mientras cenaban en el departamento de Carolina, la conversación fluyó hacia planes futuros. Por primera vez, Alejandro se permitió imaginar una vida que incluía más que solo éxito profesional. «Nunca pensé encontrar a alguien como tú», confesó acariciando su mejilla. «Alguien que me vea a mí y no a mi cuenta bancaria. Yo solo veo a un hombre que aún se sonroja cuando mi madre le sirve un tercer plato de comida», bromeó Carolina antes de ponerse seria. «Un hombre con el que me siento segura siendo yo misma». Se besaron bajo la suave luz de las velas, ajenos a las complicaciones que se avecinaban. El teléfono de Alejandro vibró varias veces, pero lo ignoró, perdido en el momento. Lo que ninguno sabía era que en ese preciso instante, Vicente Torres planificaba meticulosamente cómo recuperar a Carolina y eliminar a Alejandro de la ecuación, y que el proyecto por el que competían sería el campo de batalla perfecto para sus intenciones. Al día siguiente, mientras Carolina presentaba sus ideas en la firma de arquitectos, se encontró con una noticia desconcertante. «Por cierto, Carolina», comentó su jefe casualmente, «parece que tenemos competencia seria para el proyecto del centro histórico. Fuentes Tech ha presentado una propuesta muy sólida con tecnología de punta». Carolina asintió profesionalmente, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo equilibraría su amor por Alejandro con su compromiso profesional? Era un desafío para el que no estaba preparada, pero que tendría que enfrentar pronto. El ambiente en la oficina de arquitectos asociados era tenso. Carolina revisaba los planos finales para la presentación del proyecto del centro histórico, mientras su jefe, Ernesto Dávila, caminaba nervioso por la sala de juntas.
Esta es nuestra oportunidad de consolidarnos como la firma líder en renovación urbana, declaró Ernesto. No podemos permitir que una empresa tecnológica nos gane en nuestro propio terreno. Carolina se mordió el labio, pensando en Alejandro. Durante las últimas semanas, habían evitado cuidadosamente hablar del proyecto, estableciendo un acuerdo tácito de mantener su relación personal separada del ámbito profesional. Pero cada día resultaba más difícil. Escuché que Fuentes tiene contactos en la comisión evaluadora, comentó Gabriel, otro arquitecto del equipo. Quizás deberíamos... No vamos a recurrir a tácticas sucias, interrumpió Carolina con firmeza. Nuestro proyecto es sólido y respeta el patrimonio histórico. Esa debe ser nuestra ventaja. Mientras tanto, en las oficinas de Fuentes Tech, Alejandro enfrentaba una situación similar. El equipo de desarrollo ha incorporado todas las innovaciones de sostenibilidad que solicitaste, informó su director de proyectos. Pero nos preocupa que Arquitectos Asociados tenga más experiencia en restauración de edificios históricos. Alejandro asintió, evitando mencionar que la noche anterior había cenado con la arquitecta principal de la competencia. La dualidad de su situación comenzaba a pesarle. Esa noche, cuando finalmente se reunieron en el apartamento de Alejandro, la tensión era palpable. ¿Qué nos está pasando, Alejandro?, preguntó Carolina mientras picoteaba su comida sin apetito. Hace una semana podíamos hablar de cualquier cosa y ahora apenas nos miramos a los ojos. Alejandro suspiró, dejando sus cubiertos. Es esta maldita competencia. Siento que estamos caminando sobre hielo fino. Quizás deberíamos posponer lo nuestro hasta que... No, la interrumpió Alejandro tomando su mano. No permitiré que nuestro trabajo arruine lo que tenemos. Podemos manejar esto como adultos. El momento de intimidad fue interrumpido por el timbre del celular de Carolina. Era un mensaje de su jefe, con un enlace a un artículo recién publicado en un blog de arquitectura. Conflicto de interés en el proyecto del centro histórico, la misteriosa relación entre Fuentes Tech y Arquitectos Asociados. ¿Qué diablos es esto?, murmuró Carolina palideciendo mientras leía. El artículo insinuaba que Carolina podría estar filtrando información confidencial a Fuentes Tech debido a su relación con Alejandro. Incluía fotos de ellos juntos en restaurantes y en la entrada del edificio de Alejandro. Vicente, gruñó Alejandro, reconociendo la mano detrás del ataque. Esto tiene su firma por todas partes. Mi reputación profesional está en juego, Alejandro, dijo Carolina con voz temblorosa. ¿Cómo pudo conseguir estas fotos? ¿Nos ha estado siguiendo? A la mañana siguiente, Carolina enfrentó miradas suspicaces en su oficina. Aunque Ernesto públicamente la defendió, podía sentir la desconfianza de algunos colegas. Vicente había logrado sembrar la duda. Durante las semanas siguientes, la situación empeoró. Vicente aparecía casualmente en eventos del sector donde Carolina y Alejandro asistían, siempre lanzando comentarios velados sobre conflictos de interés y ética profesional. A pesar de todo, su relación se fortaleció en algunos aspectos. Los momentos privados que compartían se volvieron un refugio contra las presiones externas. Una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el balcón de Alejandro, se permitieron soñar. Cuando todo esto termine, dijo él abrazándola por detrás, deberíamos tomarnos unas vacaciones. Quizás Oaxaca o la Riviera Maya. Me encantaría, respondió Carolina, recostándose contra su pecho. Solo nosotros, sin proyectos, sin Vicente, sin complicaciones. Noviembre llegó con la decisión final sobre el proyecto. Carolina esperaba ansiosamente en la sala de conferencias mientras su jefe regresaba de la reunión con la comisión evaluadora. La cara de Ernesto al entrar lo dijo todo. Lo siento, equipo. El proyecto se lo llevó Fuentes Tech. Un silencio sepulcral invadió la sala. Carolina sintió todas las miradas sobre ella, algunas acusatorias, otras compasivas. Su propuesta tecnológica para la preservación digital del patrimonio fue el factor decisivo, continuó Ernesto. Nos superaron en un aspecto que no habíamos considerado suficientemente. Carolina salió de la oficina sintiéndose devastada. No respondió a los mensajes de Alejandro durante todo el día.
Cuando finalmente se vieron esa noche, la tensión estalló. ¿Sabías que la preservación digital sería el factor decisivo?, preguntó Carolina apenas entró al apartamento de Alejandro. ¿Por eso nunca hablábamos del proyecto? ¿Qué estás insinuando?, respondió Alejandro dolido. Sabes perfectamente que mantuve distancia ética. Ni siquiera participé en las presentaciones finales. Pero es tu empresa, Alejandro. Todos saben que nada importante se decide sin tu aprobación. Ahora suenas como Vicente. ¿De verdad crees que comprometería mi integridad por un proyecto? La discusión se intensificó. Años de construir una carrera impecable pesaban sobre Carolina, mientras Alejandro luchaba contra la impotencia de ser juzgado por su éxito, en lugar de por sus acciones. Quizás necesitamos tiempo, dijo finalmente Carolina, con lágrimas contenidas, para aclarar nuestras prioridades. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono sonó. El número de Daniela, la esposa de Mateo, apareció en la pantalla. Contestó con irritación, pero su expresión cambió rápidamente a preocupación. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué hospital está? Vamos para allá. Al colgar, miró a Carolina con el rostro pálido. Mateo tuvo un accidente. Está en el Hospital Ángeles. Daniela dice que está estable, pero... Vamos, dijo Carolina, dejando momentáneamente su discusión. Te llevo. En el hospital encontraron a Daniela con los ojos enrojecidos. Les explicó que Mateo había colapsado en su oficina y lo habían trasladado de emergencia. Los médicos dicen que fue estrés extremo, explicó Daniela. Pero hay algo más. La policía estuvo aquí hace una hora. Parece que la empresa de Mateo está siendo investigada por fraude financiero. ¿Qué? Alejandro no podía creerlo. Mateo es la persona más honesta que conozco. Encontraron irregularidades en contratos gubernamentales, continuó Daniela, bajando la voz. Y mencionaron a Fuentes Tech como posible cómplice en el encubrimiento de operaciones. Carolina miró a Alejandro, buscando alguna señal de conocimiento previo, pero solo vio genuina confusión y horror en su rostro. Al día siguiente, la noticia estalló en todos los medios. Escándalo financiero salpica a importantes empresas. Fuentes Tech bajo investigación por presunto encubrimiento. Las fotos de Alejandro y Mateo aparecían en todos los periódicos, junto con especulaciones sobre su amistad como posible motivo del supuesto encubrimiento. La reputación que Alejandro había construido meticulosamente durante años se desmoronaba ante sus ojos. Para Carolina la situación resultaba insostenible. Con su propia credibilidad profesional ya cuestionada y ahora vinculada sentimentalmente a alguien bajo investigación, tomó la decisión más difícil de su vida. «No puedo seguir así, Alejandro», dijo en su última conversación telefónica. «Necesito distancia hasta que todo esto se aclare». Diciembre llegó con un Alejandro aislado, luchando por limpiar su nombre, mientras veía cómo el amor que había encontrado con Carolina se desvanecía entre acusaciones y malentendidos. Enero de 2025 trajo consigo un frío inusual para la Ciudad de México. Carolina caminaba por las calles de su antiguo barrio en Iztapalapa, observando las fachadas deterioradas y los espacios comunitarios abandonados. 3 semanas habían pasado desde su última conversación con Alejandro y aunque el dolor seguía presente, había encontrado refugio en el trabajo. «Arquitecta Mendoza, los vecinos ya están reunidos», informó Tomás, un joven estudiante que la asistía en el proyecto comunitario que había iniciado tras la debacle del centro histórico. «Gracias, voy enseguida». En un pequeño salón comunal, unas 20 personas esperaban expectantes. Carolina había decidido canalizar su frustración profesional en algo significativo, un proyecto de viviendas asequibles y espacios comunitarios para el barrio donde creció. «Buenos días a todos», saludó con una sonrisa genuina. «Hoy revisaremos los ajustes al diseño basados en sus comentarios de la semana pasada». Mientras desenrollaba los planos sobre una mesa improvisada, Carolina se sentía más conectada con la esencia de su vocación que en años. Aquí no importaban las políticas corporativas ni las ambiciones personales. Solo importaba crear espacios dignos para familias reales. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba la batalla más difícil de su vida empresarial.
Encerrado en su oficina con su equipo legal, revisaba meticulosamente cada documento relacionado con los contratos cuestionados. «Tenemos que encontrar el origen de estas transacciones», insistió pasándose una mano por el cabello despeinado. «Alguien en nuestra organización ayudó a Mateo con estas operaciones irregulares y necesito saber quién y por qué». Su director financiero, Rodrigo Soto, suspiró cansado. «Hemos revisado todo 3 veces, Alejandro. La transferencia parece haber sido autorizada con tu clave, pero sabemos que tú no fuiste». «Exacto. Alguien usó mi acceso», confirmó Alejandro golpeando la mesa. «Y tengo una fuerte sospecha sobre quién pudo ser». La investigación interna avanzaba lentamente mientras la presión mediática aumentaba. Alejandro había perdido peso y las ojeras marcaban su rostro. Lo que más le dolía no era la incertidumbre profesional, sino la ausencia de Carolina. Cada noche miraba su número en el celular, debatiéndose entre llamarla o respetar su decisión de mantener distancia. Las pocas veces que se dio, solo conseguía el buzón de voz. En sus momentos de soledad, Alejandro reflexionaba sobre cómo su obsesión por el éxito lo había dejado vulnerable. Había construido un imperio, pero no una red de personas en quienes confiar plenamente, excepto Carolina, y ahora la había perdido. Una tarde de febrero, mientras Carolina presentaba los avances del proyecto comunitario a un pequeño grupo de inversionistas sociales, su teléfono vibró insistentemente. Era su madre. «Mamá, estoy en medio de una presentación, ¿puede esperar?» «Es Sofía, hija». La voz de su madre sonaba temblorosa. «Está en el hospital. Tuvo una recaída de su asma y está muy grave». Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su hermana menor, Sofía, de solo 19 años, sufría de asma crónica desde niña. Cada crisis era un recordatorio de la fragilidad de su salud. «Voy para allá». «¿En qué hospital están?» Horas más tarde, toda la familia Mendoza estaba reunida en la sala de espera del Hospital Ángeles. El ataque había sido severo y los médicos luchaban por estabilizar a Sofía. «Necesita un tratamiento especializado», explicó el neumólogo a la familia. «El medicamento es costoso y no está cubierto por su seguro». Don Roberto, el padre de Carolina, asintió con preocupación. «Haremos lo que sea necesario. Es nuestra hija». Carolina sabía que la situación económica de sus padres era modesta. El tratamiento representaría un golpe devastador para sus finanzas. «Yo lo cubriré», afirmó sin dudar. «Tengo algunos ahorros». Lo que no mencionó fue que esos ahorros estaban destinados a financiar parte del proyecto comunitario. Tendría que buscar alternativas de financiamiento o reducir el alcance del proyecto. La noche avanzaba lentamente en el hospital. Carolina, agotada por la preocupación, se dirigió a la cafetería por un café. Absorta en sus pensamientos, no notó la presencia que se acercaba hasta que escuchó su voz. «Carolina». Alejandro estaba ahí, con un ramo de flores en la mano y el cansancio reflejado en su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, demasiado exhausta para mostrar sorpresa o rechazo. «Mateo me contó lo de Sofía. Estuvo aquí esta mañana para un chequeo y la vio ingresar». «¿Cómo está?» «Estable por ahora», respondió Carolina, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Pero necesita un tratamiento costoso». Alejandro asintió, sin ofrecer inmediatamente ayuda económica, algo que Carolina agradeció silenciosamente. Sabía que su orgullo no le permitiría aceptarla. «¿Puedo sentarme un momento?», preguntó él. En esa cafetería de hospital, rodeados de otras familias preocupadas, tuvieron su primera conversación en semanas. Breve, tensa, pero desprovista de acusaciones. «La investigación está avanzando», comentó Alejandro. «Encontramos evidencia de que alguien dentro de mi empresa falsificó mi autorización. Pronto se aclarará todo». Carolina no respondió directamente, pero algo en su mirada se suavizó. «Debo volver con mi familia», dijo finalmente levantándose. «Gracias por venir». «Carolina», la detuvo Alejandro cuando ella ya se alejaba. «Sea cual sea el resultado de todo esto, quiero que sepas que nunca, ni por un segundo, comprometí mi integridad o la tuya. Lo que sentí, lo que siento por ti, es lo más honesto que he experimentado.
Ella asintió levemente antes de desaparecer por el pasillo, dejando a Alejandro con la sensación de haber dicho demasiado y muy poco a la vez. Los días siguientes fueron una montaña rusa para ambos. Sofía comenzó a responder al tratamiento, mientras Carolina malabaristicaba entre el hospital, su trabajo regular y el proyecto comunitario. Para su sorpresa, varios inversionistas sociales mostraron interés repentino en su iniciativa, permitiéndole mantener el alcance original sin comprometer sus ahorros personales. Alejandro, por su parte, finalmente encontró la pieza clave del rompecabezas. Su director de operaciones internacionales, Ricardo Méndez, había colaborado con la empresa de Mateo en las transacciones cuestionadas, falsificando la autorización de Alejandro. La evidencia era contundente: correos electrónicos, transferencias bancarias a cuentas personales y finalmente una confesión. Lo hice por ambición, admitió Ricardo durante el interrogatorio con los investigadores. Mateo me ofreció una comisión sustancial por ayudarlo a acceder a contratos gubernamentales usando la reputación de Fuentes Tech como respaldo. ¿Y Mateo?, preguntó Alejandro, intentando entender la participación de su amigo. Él estaba desesperado. Su empresa estaba al borde de la quiebra y estos contratos eran su última oportunidad. Te conoce lo suficiente para saber que nunca aprobarías algo así. Por eso me buscó a mí. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a salir a la luz. Alejandro proporcionó toda la evidencia a las autoridades, demostrando su falta de conocimiento y participación en el fraude. Mateo enfrentaría consecuencias legales, pero Alejandro había decidido apoyarlo como amigo, asegurándose de que tuviera una defensa adecuada. Mientras caminaba por las calles de la colonia Roma una tarde, Alejandro reflexionaba sobre las lecciones de estos meses turbulentos. Había perdido la confianza en personas cercanas, pero también había descubierto la importancia de la transparencia y la integridad, no solo en los negocios, sino en las relaciones personales. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Carolina. Sofía salió del hospital hoy. Gracias por las flores que enviaste cada día. Ella quiere agradecerte personalmente. Era un pequeño puente tendido entre ellos. No una reconciliación, pero sí una apertura. Por primera vez en meses, Alejandro sintió algo parecido a la esperanza. El sol de marzo iluminaba la sala de redacción del periódico El Universal, mientras la periodista Sara Orozco daba los últimos toques a su artículo. Empresario Alejandro Fuentes, exonerado de toda responsabilidad en caso de fraude financiero. La investigación oficial había concluido, confirmando la inocencia de Alejandro y señalando a los verdaderos culpables dentro de su organización. Carolina leyó la noticia en su tablet mientras esperaba en el vestíbulo de un prestigioso hotel donde se celebraría la ceremonia de premiación del Consejo Nacional de Arquitectura Sustentable. Su proyecto comunitario en Iztapalapa había sido seleccionado como finalista en la categoría de innovación social. «Carolina», la voz de Ernesto, su jefe, interrumpió sus pensamientos. «Ya casi es hora. ¿Estás lista?» «Un poco nerviosa», admitió guardando la tablet. No esperaba que un proyecto tan pequeño llegara tan lejos. «No es pequeño en impacto», corrigió Ernesto. «Has demostrado que la arquitectura de calidad no tiene por qué ser exclusiva para los ricos. Estoy orgulloso de ti». La ceremonia transcurrió con la solemnidad esperada. Cuando llegó el momento de anunciar el ganador en su categoría, Carolina apretó los puños bajo la mesa. «Y el premio a la innovación social en arquitectura es para Carolina Mendoza por el proyecto comunitario Esperanza Iztapalapa». Entre aplausos, Carolina subió al escenario, aún sin poder creerlo. Durante su discurso de agradecimiento, reconoció a su equipo, a los vecinos que confiaron en ella y a los inversionistas sociales que hicieron posible el proyecto cuando parecía que tendría que abandonarlo. Este premio demuestra que los espacios dignos no son un lujo, sino un derecho, concluyó, recibiendo una ovación de pie. En la recepción posterior, mientras recibía felicitaciones, Carolina fue abordada por la presidenta del comité de premiación. «Señorita Mendoza, debo confesarle algo.
dijo la mujer con una sonrisa cómplice. Su proyecto estuvo a punto de quedarse sin financiamiento, ¿verdad? Hubo un momento crítico, sí, admitió Carolina, pero afortunadamente aparecieron nuevos inversionistas. No fueron varios inversionistas, aclaró la mujer. Fue uno solo. Alguien que pidió absoluto anonimato y cubrió el 80% del presupuesto cuando supo que usted estaba retirando sus ahorros personales para el tratamiento médico de su hermana. Carolina sintió que le faltaba el aire. ¿Quién? Ya le dije, solicitó anonimato total, pero como presidenta del comité tuve que saberlo para verificar la procedencia de los fondos. Hizo una pausa significativa. Solo puedo decirle que admira profundamente su trabajo y cree en su visión social de la arquitectura. Al regresar a su apartamento esa noche, Carolina conectó todas las piezas. Solo había una persona que conocía tanto la situación de Sofía como su compromiso con el proyecto comunitario. El mismo que había enviado flores anónimamente al hospital cada día durante la recuperación de su hermana. Alejandro tomó su teléfono dudando entre llamarlo o no cuando un correo electrónico captó su atención. Era de una revista internacional de arquitectura, felicitándola por su premio y solicitando una entrevista. Al final del mensaje había una nota adicional. También nos interesaría su opinión sobre el innovador proyecto de Fuentes Tech en Chile, donde han comenzado la implementación de un desarrollo sustentable utilizando tecnología de vanguardia bajo la dirección del propio Alejandro Fuentes. ¿Chile?, murmuró Carolina sorprendida. Una rápida búsqueda confirmó la noticia. Alejandro había aceptado supervisar personalmente un ambicioso proyecto en Santiago, implementando soluciones tecnológicas para viviendas sociales. Según la nota, se había trasladado allí hace apenas una semana para una estancia de 3 meses. Carolina sintió una punzada de tristeza. Ahora que finalmente estaba lista para hablar con él, para agradecerle, para quizás intentarlo nuevamente, Alejandro se había ido a otro país. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El premio había puesto a Carolina en el mapa del diseño arquitectónico social y las solicitudes para consultas y proyectos similares no dejaban de llegar. Aunque abrumada por el éxito profesional, sentía un vacío personal que ni siquiera la mejoría completa de Sofía lograba llenar. Una tarde, mientras revisaba propuestas en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Arquitecta Mendoza, soy Laura Sandoval, asistente del señor Fuentes en Chile. El señor Fuentes ha solicitado su participación como consultora especial para la fase de diseño comunitario de nuestro proyecto en Santiago. ¿Estaría interesada en venir a presentar sus conceptos la próxima semana?» Carolina casi dejó caer el teléfono. «¿Alejandro pidió específicamente mi participación?» El señor Fuentes mencionó que su enfoque en arquitectura social es exactamente lo que nuestro proyecto necesita, respondió Laura con tono profesional. Por supuesto, todos los gastos estarían cubiertos y su consultoría sería bien remunerada. Tras colgar, Carolina se quedó inmóvil frente a su escritorio. ¿Era esta una oportunidad profesional genuina o una estrategia de Alejandro para verla nuevamente? Cualquiera que fuese el motivo, la idea de rechazar una plataforma internacional para sus conceptos arquitectónicos sería una tontería profesional. 3 días después, mientras empacaba para su viaje, recibió una visita sorpresa. Vicente Torres apareció en la puerta de su apartamento. «Carolina, necesito hablar contigo», dijo con un aspecto mucho menos arrogante que en sus encuentros anteriores. «No tenemos nada de qué hablar, Vicente», respondió fríamente. «Por favor, solo 5 minutos, te lo debo». Algo en su tono la convenció de dejarlo entrar. Para su sorpresa, Vicente había venido a disculparse. «Lo que hice fue imperdonable», admitió. «Los celos me cegaron. Intenté sabotear tu carrera y tu relación con Fuentes porque no soportaba verte feliz con alguien más. Pusiste en riesgo mi reputación profesional», señaló Carolina con indignación. «Años de trabajo duro manchados por tus insinuaciones. Lo sé, y no tengo excusa». Vicente parecía genuinamente arrepentido. «He iniciado terapia para manejar mis problemas de control. No espero tu perdón»,
Solo quería que supieras que lamento profundamente el daño que causé. Después de su partida, Carolina se sentó en su sofá procesando lo ocurrido. El ciclo de Vicente en su vida parecía finalmente cerrado. Era hora de enfocarse en el futuro, un futuro que inesperadamente la llevaba a Chile, hacia el hombre que nunca había dejado de ocupar sus pensamientos. Al día siguiente, mientras su avión cruzaba los Andes, Carolina observaba las majestuosas montañas nevadas, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. No sabía exactamente qué esperar de este viaje, pero estaba decidida a enfrentar tanto las oportunidades profesionales como los asuntos pendientes de su corazón. Santiago la recibió con un clima fresco y soleado. El chofer enviado por Fuentes Tech la llevó directamente a las oficinas centrales del proyecto, un edificio moderno en el distrito financiero de la ciudad. Mientras subía en el ascensor, repasaba mentalmente la presentación que había preparado, intentando mantener a raya sus emociones personales. Las puertas se abrieron directamente a una sala de conferencias con vista panorámica a la cordillera, y allí estaba Alejandro de espaldas mirando por el ventanal. Al escuchar el ascensor, se giró lentamente. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, absorbiendo la presencia del otro después de meses de separación. Alejandro lucía más delgado pero saludable, con un ligero bronceado que acentuaba el verde de sus ojos. «Carolina», dijo finalmente, con una voz que revelaba contención, «gracias por venir. El equipo está ansioso por conocer tus ideas». Profesional, distante. Carolina sintió una punzada de decepción, pero se recordó a sí misma que estaba allí por razones laborales. «Gracias por la invitación», respondió con igual formalidad. «Estoy impresionada por la iniciativa». La reunión transcurrió con eficiencia. Carolina presentó sus conceptos para espacios comunitarios integrados, recibiendo comentarios entusiastas del equipo chileno. Alejandro participó activamente, pero mantuvo un tono estrictamente profesional. Cuando todos se retiraron, finalmente quedaron solos. «Tu presentación fue brillante», dijo Alejandro, acercándose a la mesa donde ella recogía sus materiales. «Exactamente lo que este proyecto necesita». «¿Por eso me llamaste? ¿Solo por mi experiencia profesional?», preguntó Carolina, incapaz de contener más la pregunta que ardía en su interior. Alejandro la miró directamente, dejando caer la máscara profesional. «Te llamé porque no he dejado de pensar en ti ni un solo día», confesó. «Pero no quería presionarte. Si todo lo que puedo tener de ti es tu brillantez profesional, la aceptaré con gratitud». Carolina dio un paso hacia él. «¿Por qué no me dijiste que fuiste tú quien salvó mi proyecto? ¿Por qué el anonimato? No quería que pensaras que intentaba comprarte o compensar el pasado con dinero», respondió. «Lo hice porque creo en tu visión, en tu talento». Las últimas barreras entre ellos comenzaban a derrumbarse. Carolina se acercó a la ventana, observando el espectacular atardecer andino. «Vicente vino a verme antes de mi viaje», dijo de repente. Se disculpó por todo. Alejandro se unió a ella junto a la ventana, manteniendo una distancia prudente. «¿Y tú? ¿Lo perdonaste?» «Estoy aprendiendo que el perdón no es tanto por el otro como por uno mismo», respondió ella, girándose para mirarlo. «Me liberó para seguir adelante». Sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras todo lo que habían guardado durante meses. «Carolina, cuando todo este proyecto termine», comenzó Alejandro, con voz cargada de emoción, «¿crees que podríamos...?» Ella no lo dejó terminar. En un movimiento decidido, acortó la distancia entre ellos y lo besó, respondiendo a su pregunta no formulada con la más clara de las afirmaciones. El amanecer pintaba con tonos rosados y dorados las montañas que rodeaban Santiago. Carolina contemplaba el espectáculo desde la terraza del hotel, con una taza de café entre las manos y el corazón más ligero que en meses. La noche anterior, después de aquel beso en la oficina, ella y Alejandro habían hablado durante horas, recuperando el tiempo perdido, sanando heridas. Su teléfono vibró con un mensaje. «Buenos días. ¿Lista para cambiar el mundo juntos? Te espero en la oficina». Carolina sonrió. Cambiar el mundo. Parecía una ambición desmedida,
pero después de todo lo que habían atravesado, sentía que cualquier cosa era posible. 2 horas después, entraba a la sala de juntas donde el equipo chileno y Alejandro la esperaban para definir los detalles de su colaboración. La reunión fluyó con energía renovada. Las ideas de Carolina sobre espacios comunitarios integrados encajaban perfectamente con las innovaciones tecnológicas de Fuentes Tech. Lo que propone la arquitecta Mendoza revolucionará la forma en que concebimos las viviendas sociales, comentó entusiasmado el director del proyecto local. La combinación de tecnología accesible con diseño centrado en la comunidad es justo lo que necesitábamos. Alejandro observaba a Carolina con orgullo apenas disimulado, mientras ella explicaba apasionadamente sus conceptos. Esta era la mujer que había conocido en aquella boda, brillante, comprometida, auténtica. Al terminar la jornada, Alejandro la invitó a recorrer el terreno donde se construiría el proyecto. Mientras el chofer los llevaba a las afueras de la ciudad, finalmente pudieron hablar con libertad. ¿Cuándo supiste que yo había financiado tu proyecto en Iztapalapa?, preguntó Alejandro. En la ceremonia de premiación, respondió Carolina, aunque ya lo sospechaba. Las flores anónimas en el hospital para Sofía fueron una pista. Alejandro tomó su mano. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que tenías que elegir entre ayudar a tu hermana o continuar con tu proyecto. ¿Por qué no me buscaste después de que se aclaró el escándalo con Mateo? Lo intenté varias veces, confesó, pero siempre me arrepentía en el último minuto. Pensaba que quizás necesitabas tiempo, espacio, y luego surgió este proyecto en Chile. El vehículo se detuvo en un amplio terreno con vista a la cordillera. A lo lejos, se veía un asentamiento precario, donde vivirían los futuros beneficiarios del proyecto. Caminando por el lugar, Carolina se detuvo para observar a un grupo de niños jugando entre las casas improvisadas. «Es por ellos que hacemos esto», dijo, «para que tengan un espacio digno donde crecer». Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en el hombro de ella. «Tengo una propuesta que hacerte y no es solo profesional», dijo en voz baja. «¿Qué opinas de una empresa conjunta? Tu visión arquitectónica con mi respaldo tecnológico. Podríamos expandir el modelo de Iztapalapa por toda Latinoamérica». Carolina se giró para mirarlo. «¿Hablas en serio?» «Nunca he hablado más en serio», afirmó. «Lo que has logrado en Iztapalapa merece replicarse. Imagina cuántas comunidades podríamos transformar juntos». «¿Y nosotros?», preguntó ella refiriéndose a lo personal. «¿Cómo funcionaría eso?». Alejandro sonrió, acercándola más. «Creo que ya hemos demostrado que podemos superar cualquier obstáculo», dijo. «Además, me gusta la idea de tenerte cerca, tanto en la oficina como fuera de ella». Sellaron el acuerdo con un beso, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Carolina extendió su estancia en Chile, trabajando intensamente en los planos del proyecto, mientras mantenía videoconferencias con su equipo en México para el seguimiento de Iztapalapa. Por las noches, ella y Alejandro redescubrían su relación, más fuerte y madura tras las pruebas que habían enfrentado. Una tarde, mientras revisaban planos en el apartamento temporal de Alejandro, recibieron una videollamada de la familia Mendoza. «Carito», la voz alegre de Sofía llenó la habitación. «Aprobé todos mis exámenes. Y mira, casi no uso el inhalador ahora». «Eso es maravilloso, Sofía», respondió Carolina emocionada. «Estoy muy orgullosa de ti». Doña Mercedes apareció en la pantalla, sonriendo al ver a Alejandro junto a su hija. «Me alegra ver que ustedes dos arreglaron sus diferencias», comentó con la franqueza característica de una madre mexicana. «Ya era hora, mijo. La casa se siente vacía sin tus visitas dominicales». Alejandro rió, sintiéndose nuevamente parte de esa familia que lo había acogido meses atrás. «Les prometo que lo compensaré cuando regresemos, doña Meche», aseguró. «Sus chiles rellenos son insuperables, incluso en Chile». A finales de mayo, el proyecto en Santiago estaba oficialmente en marcha. La primera piedra se colocó en una ceremonia sencilla pero significativa, con la presencia de autoridades locales y representantes de la comunidad. Carolina y Alejandro, parados juntos frente a la prensa,
simbolizaban la fusión perfecta de visión social e innovación tecnológica. Esa noche, durante una cena íntima en un restaurante con vista a la ciudad iluminada, Alejandro le entregó a Carolina un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella intrigada. «Ábrelo y descúbrelo». Dentro encontró documentos legales para la creación de una nueva empresa, Horizonte Fuentes Mendoza, dedicada al desarrollo de proyectos de vivienda social innovadora en América Latina. «Socios igualitarios», explicó Alejandro. «Tu visión, mi tecnología, nuestro compromiso compartido». Carolina estaba sin palabras, emocionada por la confianza que Alejandro depositaba en ella. «Hay algo más», continuó él, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Esto no es un requisito para lo anterior. Son propuestas separadas que puedes aceptar o rechazar independientemente». Al abrir la caja, Carolina encontró un anillo con una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes. «No es ostentoso porque sé que no te gustaría algo llamativo», se apresuró a explicar Alejandro, repentinamente nervioso. «Y no es exactamente una propuesta de matrimonio, no todavía. Es más bien una promesa de que, pase lo que pase, estamos en esto juntos. Un compromiso de construir algo significativo, no solo para los demás, sino también para nosotros». Carolina lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Es perfecto, Alejandro. Y sí, acepto ambas propuestas». El vuelo de regreso a México a principios de junio fue el inicio de una nueva etapa. La oficina central de Horizonte Fuentes Mendoza se establecería en Ciudad de México, con proyectos satélites en diversos países. El primero, por supuesto, sería la expansión del modelo Iztapalapa a otras zonas marginadas de la capital mexicana. La noticia de su asociación profesional y personal corrió rápidamente en los círculos empresariales y arquitectónicos. La revista Arquitectura Hoy los presentó en su portada como «La pareja que está reinventando la vivienda social en Latinoamérica». El artículo destacaba cómo sus diferentes talentos se complementaban perfectamente, creando un modelo único de desarrollo comunitario. «Nunca pensé que terminaría en las portadas de revistas», comentó Carolina una noche mientras cenaban en el apartamento de Alejandro, que ahora compartían la mayor parte del tiempo. «Tendrás que acostumbrarte», respondió él sirviéndole más vino. «Lo que estamos haciendo es revolucionario. La gente quiere saber más». «Lo importante es no perder el enfoque», reflexionó ella. «Cada proyecto debe mantener su esencia, mejorar la vida de las personas reales». Alejandro asintió admirando una vez más la integridad de Carolina, esa cualidad que lo había atraído desde el primer momento en aquella boda. «¿Has hablado con Mateo últimamente?», preguntó Carolina, cambiando de tema. «Ayer. Está mejor. La sentencia fue justa pero no excesiva, considerando su cooperación. Daniela está embarazada, ¿sabías? Van a renovar sus votos cuando nazca el bebé, como un nuevo comienzo. Me alegro por ellos», dijo sinceramente. «A veces necesitamos pasar por lo peor para valorar lo que realmente importa». Alejandro la miró intensamente. «Como nosotros». Carolina entrelazó sus dedos con los de él, observando el anillo de promesa que brillaba suavemente bajo la luz tenue del comedor. «Como nosotros», confirmó. Los meses siguientes transcurrieron en un equilibrio entre el intenso trabajo para consolidar su empresa conjunta y la construcción de su vida personal. Aprendieron a separar los momentos profesionales de los íntimos, a resolver conflictos de manera constructiva y a celebrar cada pequeño triunfo juntos. Para septiembre, Horizonte Fuentes Mendoza había asegurado financiamiento para 3 nuevos proyectos en diferentes estados de México. El prototipo de Santiago avanzaba según lo planeado, y las primeras familias se prepararían para mudarse a inicios del próximo año. Y así, casi un año después de aquel primer encuentro en la boda de Mateo y Daniela, su historia había dado un giro completo, llevándolos a un lugar que ninguno de los dos habría imaginado aquella tarde de septiembre, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. La hacienda Los Olivos lucía tan hermosa como la recordaban, aunque esta vez decorada con flores blancas y doradas para la ceremonia de renovación de votos de Mateo y Daniela. El sol de octubre bañaba con luz dorada los jardines,
donde un año atrás había comenzado su historia. Carolina, vistiendo un elegante vestido color turquesa, observaba los últimos preparativos mientras esperaba a Alejandro, quien había ido a recoger a sus padres. Esta vez no sería dama de honor, sino simple invitada, lo cual le permitía disfrutar la ceremonia sin presiones. ¿Nerviosa por volver al lugar donde todo comenzó?, preguntó Daniela, radiante con su vestido de maternidad, especialmente diseñado para la ocasión. Su embarazo de 6 meses le daba un brillo especial. «Un poco», admitió Carolina. «Es extraño pensar en todo lo que ha pasado en solo un año. Mateo y yo les debemos tanto», dijo Daniela tomando sus manos. «Alejandro no nos abandonó en los momentos difíciles, y tú has sido un gran apoyo para mí durante el embarazo». «Así es como debe ser», respondió Carolina simplemente. Mateo se acercó a ellas, notablemente más delgado, pero con una serenidad que antes no poseía. «Carolina, ¿podrías ayudarme a convencer a tu novio de que sea mi padrino nuevamente? Dice que debería buscar a alguien con mejor suerte». Carolina rió. «Lo convenceré. Después de todo, la primera vez no resultó tan mal, ¿no crees?» La ceremonia fue íntima y emotiva. Mateo y Daniela renovaron sus promesas con palabras más profundas, forjadas en la adversidad que habían enfrentado, cuando hablaron de mantenerse juntos en la prosperidad y en la adversidad. Todos los presentes sintieron el peso genuino de esas palabras. Durante la recepción, Carolina y Alejandro se escabulleron hacia el mismo rincón del jardín donde habían conversado por primera vez. «Fue aquí donde me dijiste lo de caminar 1 kilómetro con tacones», recordó Alejandro, abrazándola por la cintura. «Y tú intentaste impresionarme con tu falsa modestia sobre trabajar con tecnología», replicó ella, pinchándole el pecho juguetonamente. «¿Quién diría que terminaríamos así?», reflexionó él mirando hacia la fiesta, donde la familia Mendoza al completo conversaba animadamente con otros invitados. Doña Mercedes había adoptado oficialmente a Alejandro, tratándolo como a un hijo más, mientras don Roberto lo había convertido en su compañero de dominó los domingos. «A veces pienso que si mi taxi no se hubiera descompuesto, si no hubiera llegado tarde», comenzó Carolina. «Nos habríamos encontrado de todas formas», completó Alejandro con convicción. «Tal vez en otra boda, o en alguna reunión de negocios, o simplemente cruzándonos en la calle». «¿Crees en el destino?», preguntó ella sorprendida por su respuesta. «Creo en las conexiones verdaderas», respondió besando suavemente su frente. «Y lo nuestro, Carolina Mendoza, es lo más verdadero que he conocido». Desde la terraza, un camarero anunció que era hora del brindis. Alejandro tomó 2 copas de champán de una bandeja cercana y le ofreció una a Carolina. «Por los accidentes afortunados», propuso, levantando su copa. «Por los segundos comienzos», añadió ella. «Y por construir juntos, en todos los sentidos posibles», concluyó él. Sus copas tintinearon suavemente mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con los mismos tonos que habían presenciado aquel primer día. La música empezó a sonar, invitando a los presentes a la pista de baile. «¿Me concede este baile, futura señora Fuentes?», preguntó Alejandro con una sonrisa. «Con una condición», respondió Carolina mirándolo con picardía. «Que sea Fuentes Mendoza, igual que nuestra empresa». «No esperaba menos de mi socia», aceptó él conduciéndola hacia la pista. Bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, bailaron lentamente, completando el círculo que había comenzado justo allí, cuando un millonario cruzó miradas con una dama de honor que llegó tarde a la boda de su amigo, y en ese instante se enamoró perdidamente.